¿Cómo se sienten hoy? ¿Bien? ¿Todo bien en casa? Ah, Estos últimos 4 años en mi vida han sido de cuestionamientos, de preguntas, y me he preguntado cuál es mi propósito. Y esta pregunta se vio reflejada como más profundo en mí en este último año, cuando empezó la pandemia, porque todo se paró, todo lo que hacía, ir al café o trabajar con los niños se paró porque pues dijeron quédate en casa, ¿no? Hay que obedecer. Entonces, en mi soledad hubo esta pregunta: ¿cuál es tu propósito? Y yo pensaba que mi propósito era llenarme de actividades o ser visto en redes sociales, ser famoso. Pero cuando vino el COVID, todo eso se detuvo y me quedé yo como persona. Y dije, realmente, ¿cuál es mi propósito para mi vida? No para lo que hago. Puedo ser excelente abogado, puedo ser excelente ingeniero, pero cuando llegue a mi casa me voy a encontrar conmigo mismo. Me acuerdo que cuando tenía 6 años, pues yo quería ser astronauta. Yo quería viajar y mirar el universo, ir a la luna. Ese era mi sueño. Y creo que cada uno de nosotros tenemos un sueño, ¿no? A los 10 años quería ser arquitecto porque me emocionaba mucho los edificios y crear cosas nuevas, ¿no? La innovación. Llego a la preparatoria y mi sueño fue, quiero ser ingeniero, quiero ser millonario, me gustaría comprarme todo lo que quiero, no sé, un Mustang, mi casa. Ya tenía mi sueño, ¿no?, en mi mente, y por aquí ya le voy a hacer así. Pero llegó el tiempo, cuando estaba en sexto, que tuve que tomar una decisión importante para mi vida, y era: ¿qué carrera voy a estudiar? Cuando tú tienes que tomar este tipo de decisiones, pues no es tan difícil, porque estás decidiendo qué vas a hacer. Y tal vez desde pequeño yo tenía un sueño, pero al pasar del tiempo ese sueño se va modificando, hay modificaciones, el proceso. Entonces, cuando llego a la preparatoria, le comento a mis papás, y siempre se los comento a los jóvenes, que ¿qué voy a estudiar, papá? Yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro. Y mi papá me hace un cuestionamiento y me pregunta: ¿pero cómo te miras en un futuro? Un plan de vida. Y yo me dije, pues predicando enfrente de muchos jóvenes de iglesias y cantando. Entonces mi papá: pues adelante, puedes ingresar al instituto de teología. Y yo dije, ¿y cuántos años son? Y es cuando me empezó a pesar, ¿no? Son 4 años. Dios mío. Y si me voy al tecnológico y estudio a la par. Y mi papá dijo: no, concéntrate en una cosa primero. Ver a mis amigos estudiar una carrera mientras yo estaba en el instituto de teología era un poco difícil para mí, porque ellos ya iban a salir de una carrera y ya iban a tener un trabajo. Más en cambio, yo no tenía nada seguro en ese momento. Yo me sentía, ¿qué voy a hacer? Sí voy a salir de teología y todo, pero ¿cuál va a ser mi futuro? Y llegaban comentarios: ¿de qué vas a vivir? ¿Cuál va a ser tu sustento? Teología no es una carrera. Y comentarios así me llegaban, me pesaban, ¿no? Y me llegó más cuando íbamos a salir con mis amigos de teología a comer, a desayunar, y todos se suben al carro, y yo, cuando me iba a subir al carro, me cierran la puerta en la cara y me dicen: ¿a dónde vas tú? Y yo me quedé como que, pues con ustedes a desayunar. Y me dicen: es que ya no hay cupo para ti. En ese momento yo me sentí mal y me seguía haciendo el cuestionamiento: ¿cuál es mi propósito? Y en este año, cuando hubo esto del COVID,
pues esa pregunta se vino más en mi mente y vino el desánimo, vino el no saber a dónde ir, mi dirección. Yo le decía: Jesús, ¿a dónde voy? Y cuando yo tomaba una decisión siempre arruinaba todo. Si yo, ¿sabes qué? Voy a hacer esto, y cuando lo hacía arruinaba más las cosas. Voy a hacer esto mejor, yo creo que esta es la dirección correcta, y arruinaba todo. No, nada me salía bien, y al último terminaba en mi cama llorando, diciéndole: Señor, ¿cuál es la dirección que necesito tomar un propósito en mi vida? Necesito algo que me dé ese valor. Y yo estaba bien desesperado. Y precisamente hace una semana, cuando mi mamá estaba predicando, llegué a mi casa y me acosté, y se me vino una historia. Pero es una historia muy, muy, muy rara. Ayer se la conté a mi mamá y me dijo: es raro tu historia. Pero de esa manera me hizo ver Dios cuál era mi propósito. Apenas creo que el lunes fue que estaba en mi cuarto y se me vino esta ilustración, y dije: oye Dios, ¿por qué me das estas ilustraciones tan raras? No es coherente, pero me ayudas a entender lo que necesito. Y hoy me gustaría presentarles esa ilustración. ¿Está listo? Y quiero que en este momento utilicemos nuestra imaginación, como cuando éramos niños. Utilicemos nuestra imaginación, no hay restricciones. Y quiero que vayas conmigo en esta historia, que es la historia del madero. Pero antes de comenzar, me gustaría orar. Vamos a inclinar nuestro rostro. Señor Jesús, en esta mañana, gracias por darnos esta oportunidad de poder estar aquí. Reconocemos que necesitamos de ti. Reconocemos que de ti todo viene, el perdón, la salvación. Señor, gracias por mostrarnos a tu Hijo Jesucristo, para que nosotros podamos tener una entrada, una puerta, Señor, para conocerte. En esta mañana, Señor, te pongo en tus manos mi vida. Háblanos, Señor, lo que tú desees. Y Señor, gracias por la iglesia. En el nombre de Jesús, amén. Entonces, esta es la historia de un madero. Estaba el bosque, estaba un árbol enorme, frondoso, y era el tiempo de la tala. Entonces todos los árboles estaban súper emocionados porque decían: oh, el día de hoy voy a hacer esto, voy a hacer un barco. Y talaron un árbol y lo empezaron a limpiar y todo, y lo llevan. Y en su mente el árbol decía: voy a hacer un árbol, un barco increíble, grande, aquellos que van a recorrer el mar, el océano. Y el árbol estaba muy emocionado por ese sueño que tenía. Y lo suben a un barco, y el árbol decía: wow, increíble, ya voy a mi proceso para hacer un elegante barco, ¿no? Entonces llegan al puerto, y debes de ir al almacén donde hacen los barcos. Los suben a una carreta, y dice este madero: ¿qué pasó? ¿No voy a hacer un barco? Bueno, tal vez no voy a hacer un barco, pero sí voy a hacer una elegante casa de madera. Entonces lo llevan, y el madero va ilusionado con sus sueños, y dice: voy a hacer una casa enorme, voy a estar bien bonita. No, increíble. Llegan al depósito donde están las maderas viejas, y ponen ahí las maderas de las nuevas, y voltea el madero y ve las maderas viejas y dice: pobrecitas, ya se van ellas, ¿no? Ay, yo no quisiera estar en su lugar. Ay, no, ahí nos vemos, le decía a las otras, ¿no? Ahí nos vemos. Y llega los guardias y dicen: oye, vamos a agarrar estas maderas, las maderas nuevas. Vamos, súbelo al burrito, llévenselo. Y ya las maderas, el madero empieza a decir: ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? Y lo suben a otro burrito por ahí, y lo llevan donde hay muertos.
y empiezan a pegarle así con clavos y comienzan a hacer una cruz con esas maderas. Y el madero dice: ¿qué pasó? No que iba a ser un barco o una casa, tan siquiera un techo, pero ahora voy a hacer una cruz donde van a estar los peores del mundo, los asesinos, los que roban, los que trafican, no sé. ¿Cómo se sintió en ese momento el madero? Estaba nueva la madera. Yo creo que se sintió mal, porque todos se iban a burlar de ella. Luego se lo suben al hombro de un hombre y la van jalando por toda la calle. La van jalando. Y el sueño de este madero de ser un barco, de ser una casa, se había arruinado, porque ahora iba a ser solamente una cruz en los hombros de un pecador. Iba así. Lo ponen en el suelo, clavan al hombre en la madera y resulta que todos estaban riendo de él. Ja, 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 mira, ja, ja, ja. Después de un tiempo, gracias al instrumento de la cruz, hoy todos podemos tener una salvación. Y no fue por la cruz, fue Jesucristo utilizando ese instrumento para algo más. Tal vez el madero pensaba ser un barco, pero nunca en su mente pasó que iba a ser un instrumento que iba a traspasar las generaciones, que a través de este instrumento, de esta cruz, iba a representar algo que es la salvación, un propósito eterno. Tal vez te has preguntado: ¿cuál es mi propósito? Déjame decirte que hay un propósito eterno para ti. Pero va a haber una presión social, va a haber algo que no te deje observar, oír la voz de Dios. ¿Cuál es tu propósito divino? Va a haber una presión social, porque vivimos en un mundo. Y quiero darte el primer ejemplo de un propósito divino. Y vamos a ver estas dos comparaciones. Si me lo puedes poner por acá, por favor. Creo que se fue de más. Nos regresamos a donde está el cuadro de Isaías, por favor. Ahí está. Vamos a hacer estas dos comparaciones porque Jesús tuvo una opresión. Y quiero que vayan conmigo a Isaías 61, versículo 1. Y también tengan a la mano Lucas 4, 18. Y vamos a ver algo que me causó bastante, no sé, risa, cuestionamientos, preguntas en mi mente. Porque hay una sociedad exigente. Hay una sociedad que nos está exigiendo cada día ser lo que ellos quieren. Entonces Jesús estaba ahí en la sinagoga. Le dan el libro de Isaías. El pueblo de Judea estaba ahí presente, emocionados porque iban a escuchar por primera vez un discurso de Jesús, el Salvador. El aquel esperado durante tanto tiempo, ahora se presenta en la sinagoga y está a punto de hablar, está a punto de declarar cosas importantes para los judíos. Entonces los judíos estaban emocionados de que sí, Jesús nos va a dar una palabra de salvación, una palabra ahorita vamos a ir viendo, ¿ok? Entonces Isaías es la promesa y dice primero: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí,
porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vender a los quebrantados, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza de Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Es lo que decía Isaías. Entonces le dan el libro de Isaías a Jesús. Jesús abre el libro para comenzar a dar el mensaje de proclamación al pueblo de los judíos, y él empieza a leer en Lucas: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Eso está diciendo en Lucas. A pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y cierra el libro. Y los judíos se empiezan a quedar así como que aún falta una partecita más, y es esta parte: y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Los judíos estaban esperando esta proclamación de Jesús, porque ellos esperaban a un Jesús vengador, un Jesús que los iba a librar de la opresión. Entonces los judíos estaban diciendo: Jesús nos va a salvar, Jesús va a venir y va a derrotar a todos, y estaban bien emocionados. Pero cuando Jesús empieza a leer el libro de Isaías y cierra el libro, antes de decir esto, se quedan los judíos: ¿y qué pasó con la venganza? ¿No nos vas a salvar? Y los judíos estaban exigiendo que Jesús los librara, que se vengara, que matara a todos. Y Jesús no vino a eso. ¿Y por qué digo que no vino a eso? Quiero que vaya conmigo a Juan capítulo 10, versículo 9 al 10. Y les hago una pregunta: ¿este debería ser el propósito de Jesús, vengar al pueblo de los judíos? Porque Isaías lo decía muy claramente. La profecía decía que Jesús, el día de la venganza de Dios nuestro, están esperando ese día, pues. Están esperando, pero cuando llega el Mesías, Jesús, no les dice lo que ellos querían escuchar. Y a veces está la gente allá afuera exigiendo cosas de ti, exigiendo: ¿sabes qué? Tú no tienes que ser eso, tú tienes otro propósito, ¿no? Y a veces nos están diciendo: ¿qué haces en esa carrera? ¿O qué haces ahí? Tú deberías estar en otro lugar. Y empieza a ver la exigencia. El mundo nos dice: tienes que estar preparado, y estamos escuchando esa exigencia, y a veces estamos así descontrolados, ¿no? Y ha pasado lo mismo que a mí, ¿no? Tal vez este es el buen camino, voy, y no, la regaba más. Voy porque escuchaba la exigencia del mundo. No estaba concentrado. Y me acuerdo que hace tiempo estaban orando por mí en una iglesia allá, y el hermano me dice: te haces para acá, te haces para allá, te haces para acá. Y yo no entendía eso, y estaba orando por mí, y me dice: ay, hijo, tú te haces para allá, para acá, nunca te centras. Y mi mamá se ríe de eso, pues, y ahora lo veo, que sí estoy para allá, para acá, y no me centro, quiero hacer todo en una, y no me concentro. Y a veces por eso no escuchamos la voz de Dios, no escuchamos el propósito divino para nuestras vidas. Entonces Juan habla muy claro del propósito de Jesús en la tierra, y dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Y cuál era el propósito de Jesús? Darnos vida eterna, tener esperanza. Y me gusta que diga: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, porque un buen pastor conoce a sus ovejas. Porque Jesús vino a conocernos. No vino de paso, vino a conocernos. Vamos al número 2, que es el propósito divino, el proceso. Y el proceso es la cosa más, no sé, para unas personas es lo más difícil.
el proceso, porque muchas personas en ese camino se quedan y ya no quieren proseguir. Ya saben que hay un propósito divino, pero viene el proceso y ay, se sueltan, se van por allá porque no les gusta el proceso. Y me gustaría mencionar esto. Cuando yo estaba buscando cuál es mi propósito y comencé a leer la Biblia, me encontré con una palabra que me cambió todo. Y esta palabra es edei. Si la tienen por ahí, edei. En el griego es edei. En el español me es necesario, una necesidad. Y Jesús lo menciona 70 veces en la Biblia, esta palabra, me es necesario. Y yo me preguntaba, ¿qué es eso? ¿Cómo que es necesario que Jesús pase por ahí? Y cuando me voy al diccionario encuentro que es un mandato de Dios. Esa palabra edei Jesús no lo estaba haciendo porque él quería hacerlo. Él pudiera tomar otras decisiones, pero era un mandato de Dios que él hiciera eso. Y cuando es un mandato de Dios, no te puedes ir para allá, no puedes ir para acá. Si dice Dios es por aquí, tienes que obedecer que es por ahí y no hay otras direcciones. Señor Jesús, tal vez con la música me vaya a hacer rico y por esa parte yo voy a dar el mensaje del Señor. Es lo que yo pensaba. Y es el propósito de Dios. ¿Cuál es mi propósito divino? Y fui por allá y no, arruinado todo otra vez. Señor, creo que mi propósito es ser el mejor fotógrafo del país. Me andaba matando con esa cámara. Dios, creo que mi propósito es ser rico para bendecir a la iglesia. No, pues no he sido ni rico ni nada, no tengo nada. Entonces, arruinado también ese sueño. Pues ¿por dónde me voy? Recuerden, no estamos atentos a la voz del Señor. Y comienzo a creer que cuando Jesús dice es necesario, es porque va a haber algo que va a trascender por las generaciones. Y lo podemos ver en un ejemplo. Me es necesario pasar por Samaria. Y Jesús venía y podía tomar otro camino por el Jordán, era más corto. Pero él dijo, me es necesario pasar por Samaria. Era pasar por los montes. Tal vez los discípulos decían, Jesús, ¿por qué? ¿No? Le preguntaban, pero ellos no conocían el propósito divino de la vida de Jesús. ¿Y qué pasó? Habló con la mujer y a través de esto, los gentiles, aquellos que se habían reunido de otras partes, fueron alcanzados por la salvación. Me es necesario que yo me vaya, le dijo a sus discípulos. ¿Va entendiendo? La necesidad es necesario, pero por mandato de Dios, no por mandato de los hombres. ¿Y saben cuál era el proceso de Jesús en esta vida? Dar su vida por nosotros. Era su proceso. Por eso él lloraba, porque él podía tener en su mente, Dios me va a resucitar, pero él no estaba seguro de eso. ¿Sabían eso? Él tenía miedo, porque él mismo no se podía resucitar. Y cuando estaba en la cruz sintió miedo, se alejó del Padre por primera vez. Y Jesús decía, ¿por qué me has abandonado? Él tenía mucho miedo porque decía, si me muero así y si no resucito. Jesús pasó su proceso y, como dirían los jóvenes, no se rajó. ¿Cuál es tu proceso? ¿Estás listo para pasar tu proceso? El punto 3 es ver nuestra realidad. Y esta frase se me vino a la mente, dice, morir
para vivir. Qué ironía, ¿no? Jesús tuvo que morir para darnos vida. Y un propósito divino trae esto. Tenemos que morir a nuestro yo, dejar nuestro pasado para vivir en una nueva vida, en la vida que Dios nos da. Y a veces nosotros no queremos. Yo no quería morir a mi yo no quería morir a mis sueños. El sueño de ser arquitecto, yo sí quiero ser arquitecto, pero tenía que morir a eso. Cuando estaba a punto de decidir a qué carrera dirigirme, tenía que morir a mis sueños para encontrar el camino de la verdad. Si no dejamos algo atrás, no podemos proseguir. Si no hay una decisión de cambio, ¿cómo vamos a poder seguir el propósito divino si no queremos morir a nuestros sueños, a nuestro yo? Por eso Hebreos capítulo 12 versículo 1 dice: despojémonos de todo lo que nos asedia. Porque recuerden que estamos caminando, estamos corriendo esta carrera, y aquellos que no sueltan el pasado, aquellos que no sueltan lo que traen ahí, pues no van a poder terminar esta carrera, porque no se están aferrando al proceso. Y solía ir por el proceso y alejarme porque no aguantaba. Decía: está muy difícil esto, Dios, no, a mí me gusta más esto, es más fácil. Pero Dios ya marcó una dirección para mi vida, y si yo no prosigo por ese camino, no voy a poder encontrar mi propósito. Tendremos presión social, pero tenemos un propósito eterno, y es cuando tenemos que decidir. Mateo capítulo 5 versículo 1, vayamos para allá. Ahí Jesús, con toda la misericordia, con todas las bondades, nos da un sermón, un mensaje para todos. Y a veces creo que nos está diciendo nuestro propósito. Si vamos a Mateo 5 versículo 1, es el sermón del monte, y dice: viendo a la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos. Abriendo su boca les enseñaba, diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces está dando algunas cosas interesantes que en ese momento estaban necesitando los judíos. Y vienen, ustedes son la sal de la tierra, vosotros sois la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. Entonces todos estaban: wow, nosotros somos la luz del mundo, nosotros somos la sal, nosotros somos y somos y somos y somos. Pero Jesús, además de decir todo esto, nos dice varias cosas aquí: el divorcio, amar a nuestro prójimo, el dar, la oración, el ayuno. Nosotros nos queremos quedar con lo más bonito, pero a veces no queremos perdonar a nuestro prójimo. Queremos las bendiciones, bienaventurados los que lloran, pero seguimos pecando. Sí, Jesús lo dijo, pero también dijo más cosas. Perdona a tu prójimo, ya no hagas esto, no hagas lo otro. Y nos marcó una dirección. Y seguimos preguntando: Señor, ¿hacia dónde quieres que vaya? Y Jesús ya nos entregó toda la verdad en la Biblia. Y seguimos cuestionándonos, diciendo: ay, Dios, tal vez no es por ahí. Es difícil perdonar a nuestros enemigos, ¿verdad?
Es difícil que una madre perdone al asesino de su hija, pero además del perdón habrá justicia. Dios trae justicia. Dios trae un propósito divino. Por último, Marcos capítulo 16 dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y encontramos otra vez el edei, un mandato de Dios. No es porque tú quieras, yo quiero ir a predicar, me siento, no, es un mandato de Dios. Porque a veces no va a ser sencillo. Hay gente dando su vida. Y no nos vayamos tan lejos. En los hospitales hay gente que da su vida por el evangelio. Pero también tenemos que cuidarnos. Como dice mi papá, hay que hacer caso a las autoridades, ¿no? Hice este cuadro comparativo de qué es un propósito divino y un propósito personal. Mi propósito personal fue dejarme la barba, pero no me salió y me la tuve que quitar. Hasta fui por químicos para que creciera. No, ese no es tu camino. Les digo, toma ese camino y no es por ahí. Mi propósito personal es terminar la universidad. Y déjame decirte que tener propósitos personales no es malo, sino complementa, pero no es el todo. Porque hay algo más. Recuerden, un propósito divino es un mandato de Dios. Un propósito divino conlleva sacrificio. Pues recuerden, es un mandato, tienes que ir porque tienes que ir. Ay, estoy cansado, tienes que ir, es un mandato de Dios. Ay, no, qué difícil. Y se zafan, se van. Ya no están en la iglesia, ¿no? Luego nos vemos allá reuniéndose por allá. Porque vas a ser un instrumento de salvación. El propósito divino, cuando sabemos cuál es nuestro propósito divino, somos un instrumento de Dios para salvación, y eso trasciende por las generaciones. Y es solamente un camino. Y por último es morir para vivir. ¿Ya? Es al revés. Y tener un propósito personal, ahí me la cambiaron, es un mandato del hombre, no una exigencia social. Está bien estudiar una carrera, está bien, conlleva sueños. Yo tenía un sueño de grabar y claro, se hizo realidad. Beneficios propios, buscamos nuestros propios beneficios, ¿verdad? Pues se puede escuchar algo egoísta, pero es lo que buscamos, ¿no? Y trasciende nomás por tiempos determinados. Cuando se acaba nuestro ciclo de vida, hasta ahí quedó, ya no trasciende más. Y pues hay muchos caminos. Y cuando hay muchos caminos, hay inseguridad. ¿Hacia dónde voy? Y es vivir para morir. Vivimos para nuestros sueños y ya está ahí. Entonces tenemos estas dos diferencias: un propósito divino, un propósito personal. Y quiero hacerte una pregunta. ¿Sabes cuál es tu propósito divino? Ahora, ¿cuál es tu propósito en esta tierra? Empecemos a pensar, a ver, ¿cuál es mi propósito? Dios es tan bueno que nos perdona siempre. Aunque nosotros la regamos y tomamos direcciones diferentes, Dios nos sigue perdonando y hay una nueva oportunidad. Y quiero que en esta mañana pienses: ¿estoy haciendo bien las cosas? ¿Realmente este es mi propósito para mi vida? A veces pensamos que ya se nos acabó. Ay, ni modo, comenzar ya estoy casado, ya tengo una casa, ya tengo lo que quiero, ¿qué más? Me sigo sintiendo vacío, ¿no? Déjame decirte que no importa tu edad, no importa si somos chicos, adultos, ancianos,
sigue habiendo un propósito divino para tu vida. Y quiero que esta mañana ores conmigo, y no que repitas una oración que yo digo, sino que tomes un tiempo para hablar con Jesús y preguntarle: Jesús, sé que hay un propósito divino para mi vida, muéstrame por favor. Y que a través del proceso tú nos guíes, nos lleves en tus manos, porque el madero estaba en los hombros de Jesús, y cuando él sentía que todo se derrumbaba, Jesús lo iba tomando en sus hombros. Él nunca estaba solo. Y déjame decirte que no estás solo. Dios te tiene en sus manos. ¿Está bien si oramos? ¿Está bien si tomamos un tiempo para orar? Ahí donde está, inclina tu rostro, y si te quieres poner de pie, hazlo adelante, pero comencemos a preguntarle: Jesús, Señor, guíame. Necesito, Señor, escuchar tu voz. Tal vez no he podido escuchar tu voz como tú quieres. Tal vez hemos estado perdidos en nuestros sueños o cualquier cosa. Y esto es para todos, para jóvenes, para adultos. Vamos a orar ahí donde estás. Enséñame a andar en ti. Enséñame a caminar, escuchar tus propósitos en mí. Señor Jesús, hemos estado perdidos. Hemos ido atrás de nuestros deseos, de nuestros beneficios, y hemos olvidado escuchar tu voz. Señor, si tú quieres perdonarnos, te lo agradecemos. Si tú quieres, Señor, si tú quieres mostrarnos, Señor, nuestro propósito, Señor, te lo agradecemos. Sabemos, Señor, que hay una oportunidad de volver a hacer bien las cosas y que aún no es tarde. Señor, gracias. Señor, gracias. Te voy a pedir que te pongas de pie y cantemos una canción. Y si tú quieres levantar tus manos, puedes hacerlo. Si tú quieres abrir tu boca y levantar un cántico nuevo, puedes hacerlo. Enséñame a andar en tus caminos, y Cristo te amamos, y cuánto te amamos. Nuestro corazón hoy te adora a ti, lo cantamos, y Cristo te amamos, y cuánto te amamos. Nuestro corazón nuestra fe.
afecto y nuestro afecto y devoción ponemos a tus pies, oh Cristo, y nuestro afecto y devoción ponemos a tus, vamos, lo cantamos, dice, y nuestro afecto y devoción. No tengas miedo. Y nuestro afecto y devoción ponemos a tus pies, oh Cristo, y nuestro afecto y devoción ponemos a tus pies, oh Cristo, te amamos. Y cuánto te amamos, nuestro corazón te adora a ti, Cristo, y Cristo te ama. Vamos. Y cuánto en la tormenta nuestro corazón te adora. En nuestro proceso seguimos diciendo, Cristo, aunque todo se derrumbe, cuando no vemos la salida, seguimos cantando nuestro corazón, y nuestro corazón hoy te adora a ti, y Cristo te amamos, y cuánto te amamos, nuestro corazón